La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde Berlín, Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. Te he visto, creo, en un vídeo en El País, ¿puede ser? Sí. Para hablar de los 35 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Sí. Grabamos un vídeo ahí delante de la puerta de Brandenburgo, por donde pasaba el muro. Ayer se cumplieron 35 años de esta fecha. No sé, que los que la vivimos nos ha quedado marcada siempre. Yo creo que marcó un fin de una era, el inicio de otra, de una época de ilusiones, podemos decir, ¿no? Triunfaba la democracia, la libertad, y algunos analistas, y creo que es interesante verlo así, ¿no? La victoria de Donald Trump el miércoles un poco concluye definitivamente este periodo, ¿no? Que empezó en el 89. Entonces es muy simbólico, creo, este 35 aniversario que ocurra precisamente en esta semana. Sí, justo esta semana. ¿Queda algo, por cierto? Bueno, que quedan retazos de muro todavía, los pocos que se conservan, ¿no? Sí, quedan trozos, no muchos, pero sí quedan trozos, y después por todo Berlín hay, si uno se fija cuando camina por Berlín, hay unos adoquines que marcan por dónde pasaba el muro, ¿no? Y uno a veces va, en bicicleta o andando y dice, mira, estoy cruzando el muro, pero cada vez es más difícil de encontrarlo y de recordarlo, ¿no? Y además hay, sabes que hay trozos de muro por todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo en Washington había, en París había también un trozo de muro, se repartió por todo el mundo porque, claro, el simbolismo de aquello, ¿no? En Washington, de hecho, creo, si no recuerdo mal, el trozo de muro que tienen está en el Museo del Holocausto, lo cual tiene todavía más simbolismo, ¿no? Y en su día, claro, esto ahora cuesta recordarlo, incluso se repartían trozos de muro y se vendían casi como si fueran imanes de nevera, ¿no? Recuerdo también, hubo un concierto de Pink Floyd, si te acuerdas, y a todos los asistentes se les dio un trozo del muro. 35 años, a mí me cuesta creer, pero fíjate, yo recuerdo cómo yo estaba recién llegado a la radio y fue la primera noticia de estas que te hacen saltar, y recuerdo a Manuel Campo Vidal, de hecho, comentándolo y hablando de ello en Hora 25, y recuerdo cómo periodistas a los que yo admiraba se encontraban con un acontecimiento que era casi inesperado, porque su día fue casi inesperado, ¿verdad? Sí, y es muy curioso cómo fue en realidad, ¿no? Y el papel que tuvo el periodismo. Hubo una escena, una rueda de prensa aquella noche, ¿no? Del 9 de noviembre del 89, en el del Politburó del Partido Socialista Unificado, que era el partido del régimen de la Alemania Oriental, y estaban ya agilizando los visados para que los alemanes del este pudieran ir al oeste. Y un periodista italiano preguntó, ¿y estas medidas que permitirán viajar al oeste, cuándo entran en vigor? Y el portavoz del Politburó, que estaba un poco despistado, miró un papel y dijo, me parece que a partir de ahora, ¿no? Y esto, en realidad, esto fue lo que abrió el muro. A ver, el muro se habría abierto igualmente, pero cuando dijo a partir de ahora, toda la gente del este, de Berlín Este, muchos fueron a abrir, a entrar, a pasar al otro lado, ¿no? Y aquello, una pregunta de un periodista, Ricardo Herrmann, en una rueda de prensa, descerrojó, si se dice así, el muro de Berlín, ¿no? Es verdad. ¿Ha habido celebración allí, por cierto, o va olvidándose, va poco a poco celebrándose solamente los grandes aniversarios, digamos? Sí, ha habido celebración, pero me ha dado la impresión de que era un poco de tono menor, ¿eh? Por el tiempo que ha pasado, porque, quizá es un aniversario redondo, 35 años, pero no es súper redondo, como 30 o 40. Y luego, yo creo que el ambiente general no da mucho para celebraciones, ¿no? De un lado, esta victoria de Trump, que ideológicamente
a ver, ahí se puede debatir, se podría abrir un gran debate sobre esto, pero yo creo que representa la antítesis de lo que fue el mensaje democrático, liberal de la caída del muro de Berlín, y que fue muy ilusorio en gran parte. El triunfo el fin de la historia de Fukuyama, ¿no? El triunfo de las democracias liberales y de la democracia con los contrapoderes y tal como la entendemos. Y luego, bueno, la situación política en Alemania está bastante complicada. Hay una crisis política en Alemania, ¿no? Esta misma semana se ha roto el gobierno de coalición tripartito de verdes, de socialdemócratas verdes y liberales, y Alemania justo... Esto pasó el mismo día de la victoria de Trump, que Alemania cayó... Bueno, no cayó el gobierno, pero se rompió el gobierno, ¿no? Ahora hay un gobierno en minoría hasta que haya nuevas elecciones. Pero esta situación un poco ha enrarecido el ambiente de esta celebración, y luego también todos los interrogantes y debates que hay en Alemania constantes sobre si la reunificación alemana fue bien o no fue bien, ¿no? Yo creo que fue bien, evidentemente. Hombre, pero hay todavía mucha diferencia entre el este y el oeste, claro. Y esto genera muchas frustraciones y muchos interrogantes permanentes. Entonces hay como una especie de sentimiento agridulce, ¿no? Respecto a esta fecha. Sí, de hecho, recuerdo cuando hablamos de esto, a poco de llegar tú a Alemania, decías que ese muro virtualmente todavía se recuerda en esas diferencias que hay entre el este y el oeste, y de hecho que el canciller Scholz destituyera al ministro liberal de Finanzas demuestra que esta crisis que pasáis en Alemania tiene que ver sobre todo con la economía, ¿no? Sí, tiene que ver con la economía, porque la economía alemana está por segundo año consecutivo en recesión. Hay una crisis industrial, ¿no? Volkswagen se plantea cerrar fábricas, cosa que no ha ocurrido nunca en Alemania. La competencia de China, el proteccionismo global afecta mucho a Alemania porque es un país sobre todo industrial y que exporta, que vive de las exportaciones, y esto afecta especialmente a Alemania. Y el gobierno, que le llamaban semáforo, porque son los colores de los tres partidos, rojo, verde y amarillo, los liberales son los amarillos, había unas contradicciones enormes entre ellos. Los liberales, bueno, como dice su nombre, ¿no? Pues proponían, para resumir mucho, pero menos Estado para responder a esta crisis, y los socialdemócratas, pero también los verdes, más Estado, ¿no? Esto es para resumir mucho, pero era tan contradictorio las soluciones, los diagnósticos que tenían ellos y las soluciones que querían aportar, que ya era insostenible estas contradicciones. Y bueno, y al final este miércoles no se sabía muy bien quién iba a dar el paso de irse, de romper, pero fue el canciller Scholz, que es un político bastante a veces dubitativo, que le cuesta tomar decisiones, pero en aquel momento dijo basta, se acabó, y expulsó del gobierno a Christian Lindner, el ministro de Finanzas. Y nada, tendremos elecciones próximamente, en los próximos meses. Está por decidir cuándo exactamente, porque el proceso es complicado, constitucional, para llegar a unas elecciones anticipadas y disolver el Parlamento Federal, el Bundestag, pero yo diría que en febrero o marzo tendremos elecciones y habrá un nuevo canciller. Y habrá, o hay ya miedo, a la luz de lo que ha pasado esta semana en Estados Unidos, de hecho, y a la luz de lo que pasa en Europa en los últimos meses y años. Hay miedo a que el resultado de esas elecciones pueda dejarnos intranquilos. Bueno, los sondeos muestran que el favorito claro es la Unión Democristiana, ¿no? El partido histórico de Merkel, de Helmut Kohl, y con el candidato Friedrich Merz, que es uno de los uno de los líderes ya desde hace tiempo, un personaje que está aquí desde hace 20-30 años en el paisaje político alemán, bastante conservador, muy atlantista. Y él es el favorito para ganar, pero no tendrá mayoría. Entonces aquí este es un país de coaliciones, y la gran novedad y la gran inquietud es que los sondeos muestran que en segunda posición o en tercera, igualado con los socialdemócratas, está la Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha. Ya están en el Parlamento, pero que quedasen segundos o terceros y muy cerca del Partido Socialdemócrata, esto sí que sería un shock, ¿no? Y lo será si esto acaba sucediendo en las próximas elecciones. Pero no podrá haber grandes mayorías, tendrá que haber coaliciones, con lo cual ese riesgo de que entren en gobierno existe, ¿no? Bueno, aquí hay el cordón sanitario, ¿no? Que aquí le llaman cortafuegos, Brandmauer, existe aquí, está en pie, y nadie quiere pactar ni gobernar con la Alternativa para Alemania. Entonces yo creo que con toda seguridad no
no van a gobernar. Pero al haber este partido y al haber otros partidos nuevos, porque también hay un partido de izquierda que se llama Alianza de Sarah Wagenknecht, que es una política muy interesante, que viene desde la izquierda, pero con mensajes conservadores en temas de inmigración, por ejemplo. Seguramente entrará con fuerza. Hay tantos partidos que el puzzle es mucho más complicado de hacer, ¿no? Y bueno, veremos. Podría haber una gran coalición liderada por los democristianos con los socialdemócratas. Podría haber un tripartito, quizá con los liberales y con los verdes, pero bueno, estamos especulando muchísimo, ¿no? Porque ni sabemos la fecha, y en una campaña tan rápida las cosas pueden cambiar, ¿no? Claro, lo malo de esto, Marc, es que los cordones sanitarios existen hasta que dejan de existir, como hemos visto en algunos países. Esta semana, y lo estamos comentando ahora también, los resultados electorales en Estados Unidos han confirmado que Trump va a volver a ser presidente. Ha ganado el voto popular, ha ganado las 2 cámaras que componen el Congreso, ha ganado, como acabamos de escuchar en el informativo, todos los estados bisagra que antes de las elecciones decían que eran los estados de los que depende el resultado. Todos han sido para Trump, ninguno para Kamala Harris. La victoria de Trump asegura un mandato lleno de incertidumbres, aunque muchos votantes lo han elegido por sus promesas de mejorar la economía o de hacer más restrictivas las normas migratorias en el país. Detrás de cada papeleta para Trump que ha sido contada en las urnas, estas convicciones, estos apoyos, se han ido construyendo gracias a la información y a la desinformación que la gente recibe a través de medios y también por redes sociales, por mensajes, por el boca a boca, incluso por grupos de amigos. Cuando la semana pasada charlábamos con Marty Baron, el exdirector del Boston Globe y del Washington Post, sobre esa pérdida de confianza que existe entre los estadounidenses hacia los medios tradicionales, los viejos medios, como los llaman quienes trabajan en los nuevos medios, queda claro que en el país los votantes de cualquier color político, pero también sesgados por orígenes, por cualquier tipo de separación, recurren siempre a las fuentes que reafirman sus propias ideas. Esto, Marc, se vuelve mucho más perceptible durante procesos electorales porque el foco informativo es muy concreto, pero para entender cómo se informan las distintas comunidades que conforman un país como Estados Unidos o como Alemania o como España en estos periodos, hay que ver también cómo lo han hecho en otros momentos. La gente se informa en los lugares en los que sus ideas son reafirmadas. Sí, Javier, yo diría que antes, ¿cuándo es antes? Pues hace 20, 30, 40, 50 años, los medios tradicionales de alguna manera tenían el monopolio de la información y también tenían este monopolio, hay que decirlo, con unas reglas de verificación y de deontología, de ética fundamentales, ¿no? Y dominaban el paisaje. En Estados Unidos, que es un país de comunidades, siempre ha habido grandes medios de comunicación dedicados a estas comunidades, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, en español pienso en las grandes cadenas de televisión como Univisión o Telemundo, pero también radios locales, prensa local, que tradicionalmente habían dominado el paisaje informativo en este país, ¿no? Y ahora esto, no solo, como decías, no es solo en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en Estados Unidos especialmente, se ha transformado de manera radical. Para mí lo interesante de estas elecciones en las que ha salido Donald Trump elegido y con mucha claridad, es que cuestionan, entre otras cosas, la certeza de que los estadounidenses votaban en función de la comunidad, ¿no? De su lengua, de su comunidad, de sus orígenes. Y así es en gran parte todavía, pero está cambiando, ¿no? Pensamos, los latinos votarán siempre al Partido Demócrata y no se les pasará por la cabeza votar a un candidato como Trump que es racista, xenófobo y no lo esconde, ¿no? Pues no, uno de los grandes datos, yo creo, y muy interesantes y que habrá que estudiar y reflexionar en estas elecciones es cómo el voto latino, por ejemplo, ha subido muchísimo, ¿no? En favor de Donald Trump, y que Donald Trump, el racista, xenófobo Trump, ya no es el presidente de la América, entre comillas, de la América blanca, como se decía, o como creíamos, o como fue, sino que es un presidente con una base electoral realmente bastante multicultural, a pesar de este mensaje, ¿no? Y volviendo al periodismo, yo creo que lo difícil, el desafío, es captar estos cambios de fondo de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las comunidades latinas, lo difícil es lograr tener los sensores adecuados para entender cómo cambia un país y, por supuesto, también cómo se informa. Y para hablar de cómo se han informado los estadounidenses y los
latinos en particular, más allá de estas elecciones. Nos atiende desde Arizona, son 8 horas menos, la periodista independiente Carmen Márquez. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Hola, muy buenos días, Javier y Marc. ¿Cómo están? Muy bien. Además, tu experiencia nos interesa mucho porque tú has trabajado en Telemundo, que es un medio fundamentalmente latino, en NBC, dueña de Telemundo, si no recuerdo mal, pero que es un medio mainstream, y ahora eres freelance. ¿Había historias que tú contabas de manera diferente en cada medio? Bueno, sí, pero para mí, fíjate que fue precisamente hace 4 meses que hice la transición, ¿no? Y precisamente la hice porque quise cubrir elecciones presidenciales de manera independiente, ¿no? Para mí se me hacía muy importante el voto latino en los estados bisagra y me enfoqué en el estado de Arizona y de Nevada. Pero bueno, para hacer esta transición, claro que me fijé en la manera en que la gente está consumiendo sus noticias, ¿no? Que el 65% de latinos en Estados Unidos consumen su información, su contenido noticioso ya en redes sociales. Entonces dije, o sea, o me salgo o cómo le hago para para combatir la desinformación, ¿no? Porque hay muchísimo en la actualidad y sobre todo este algoritmo que pues que tiene repercusión en cada individuo, ¿no? Entonces, de pronto, pues me di cuenta que siendo como un medio como NBC o Telemundo, a pesar de que son muy buenas y grandes compañías, de pronto uno ya está en la calle y la gente ya no te habla igual, ya no te contesta, o de pronto te niegan una entrevista porque eres de cierta corporación, ¿no? Entonces, ahora que estuve en Nevada, en los swap meets, en los mercados con la gente, de manera independiente, sin un micrófono, con un hombre, la gente se te acerca y quiere hablar contigo con toda la transparencia. Entonces, eso para mí, Javier, hizo la gran diferencia. Es decir, que si te acercas a alguien con un micrófono, las grandes marcas que antes inspiraban confianza y reconocimiento, ahora inspiran desconfianza. Sí, de alguna otra manera. Y también viene, pues claro, por mucha desinformación, ¿no? Que hay, sobre todo lo vimos mucho del Partido Republicano, de hecho desde el 2016, desde que apareció Trump en la escena, ¿no? Como que el Partido Republicano nos empezaba a tirar a los reporteros, a los comunicólogos, y de pronto ya nos veían en la calle y uno hasta se tenía que cuidar. Recuerdo que con NBC y con Telemundo teníamos que quitarle los logos a nuestros vehículos, ¿no? Para poder transitar de manera libre y protegidos. Entonces, pues sí, ha cambiado mucho y pues, ¿qué te puedo decir? Fue una jornada con mucho trabajo, ¿no? Se cubrió el voto latino, sí fue algo que fuimos descubriendo con el paso de los días en carretera en los distintos condados de Nevada, de Arizona, también de California, darnos cuenta que bueno, la gente, los latinos especialmente, los hombres latinos estaban votando por Trump o iban a votar por Trump, y su motivación principal era la economía. ¿Y de dónde estaban consiguiendo su información? De redes sociales. Y muchas veces se trataba de YouTubers, ¿no? Que también esparcían teorías de conspiración. Entonces hay muchísima confusión. Parte de lo que hicimos también fue en estos estados bisagra estar contactándonos con las diferentes estaciones de radio que sí tienen cercanía aún con la comunidad local, ¿no? Y para darles la información verídica de lo que estaba pasando, de cómo evitar estos como intentos de supresión de voto. Así que ya, así fue, Javier. Marc. Hola Carmen, aquí Marc desde... Hola Marc. ¿Dirías que esta desinformación que recibían las personas que entrevistabas tuvo un papel decisivo en su voto y en estas elecciones? No, yo digo que 100%, que son 9 de cada 10 latinos, según Pew Research, que consiguen su información de YouTube, de los diferentes influencers, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucha desinformación. Algo de lo que también me di cuenta fue que yo de pronto pensaba, no, ahí se ve mucho de lo que la gente piensa en los comentarios, y yo decía a veces son como robots o algo así, pero no, verdaderamente la gente, los latinos, estaban apoyando a Trump. Y ahorita el estado de la nación, desde el miércoles, está sumamente polarizado, ¿no? Unos súper contentos. Aquí en Arizona se ven las camionetas con los anuncios de Trump, felices, honking, y de repente
pasaron también propuestas muy, muy graves para la comunidad migrante en Estados Unidos. En Arizona, por ejemplo, la propuesta 314 se asemeja mucho a la SB 1070 de hace 14 años, que le da la autoridad a la policía de detener a las personas basada en su perfil racial, ¿no? O sea, si son de color, si están escuchando música en español, si están hablando en español, ahora los pueden detener y automáticamente deportarlos. Entonces, hay una polaridad muy, muy fuerte, muy palpable de lo que es esta recepción de esta elección, ¿no? O sea, o unos muy tristes, con el corazón roto, u otros que están llenos de felicidad porque su economía va a mejorar. Es interesante pensar que yo creo que hay un esfuerzo voluntario del Partido Republicano por desviar esa atención de la comunidad latina hacia información que parte de fuentes que seguramente en algunos casos son hasta conspiranoicas. Y quizá hubo un punto de inflexión, Carmen, en aquel episodio famoso en el que Trump expulsó de una rueda de prensa a Jorge Ramos, el presentador de Univisión, que es un poco, o era un poco la figura que alimentaba cualquier deseo informativo de la comunidad latina, ¿no? Sí, no, 100%. Desde entonces y sí, desde entonces también vimos que los latinos empezaron a desconfiar de los medios de comunicación. Y yo creo que hasta cierto punto la gente está en todo su deber de desconfiar, ¿no? Y ahorita también hay mucho, pues, ¿qué será? Como resentimiento hacia el Partido Demócrata por parte de la comunidad latina y por parte de muchos estadounidenses que decidieron más bien no salir a votar, porque en sí como que ellos mismos nos decían en las entrevistas, es que Kamala Harris, es que el Partido Demócrata nos da puras promesas y verdaderamente al final del día no cumplen nada. O sea, como que ¿qué ha pasado con los beneficiarios de DACA? ¿Qué ha pasado con la reforma migratoria? ¿No? Como que siguen jugando nada más con este tema de la frontera, de la migración, pero no están haciendo nada. Entonces muchos dijeron, vamos a votar por el Partido Republicano para enseñarle a los demócratas que sí votamos y que queremos un cambio. ¿Qué ha hecho bien Donald Trump y el Partido Republicano con el votante latino para conseguir este éxito? Porque nos cuesta entender, en realidad, que un político que ha insultado a los mexicanos, que ha difundido este mensaje xenófobo y racista, logre esta aceptación. ¿En qué han acertado para llegar a este votante? Pues hace poco, no sé si conozcan a Paola Ramos, que también es periodista acá en Estados Unidos. Ella sacó un libro, se llama Desertores, perdón, y habla acerca de 3 puntos, ¿no? Como que de una cuestión de tribalismo, de estas ganas de pertenecer, de tradicionalismo, esto que tiene que ver como con la religión y también con trauma político. Pero bueno, yo lo que vi directamente fue la última vez, hace 4 años también lo vimos esto con el Partido Republicano. Trump tiene una estrategia de marketing muy buena para buscar el voto latino. O sea, sabe que los latinos en cada estado vienen de países diferentes y entonces sabe exactamente cómo hablarle a los que vienen de Cuba, a los que vienen de México. Cuando nuevamente el Partido Demócrata pues sigue sin reconocerlo muy bien. Entonces le habla a un latino de California como si fuera uno que está en la frontera de Arizona. Entonces por ahí se va perdiendo también. Otra cosa de la que hemos hablado mucho es que, pues ya ven que estuvo Biden, se salió de la carrera, entra Kamala un poco tarde y Kamala, en vez de, ¿cómo se dice?, de reforzar a los demócratas que ya estaban con ella y prometerles y hablar más acerca de migración, se fue a buscar el voto de los republicanos. Se fue a buscar a ver si podía cambiar a algunos republicanos y hacerlos que se convirtieran al Partido Demócrata, ¿no? Entonces, por ahí fue uno de los fails. Pero nuevamente, muchos latinos hombres votaron por Trump por la cuestión de la economía. Y ellos mismos dicen, nosotros odiamos a Trump, no nos gusta Trump, no nos gusta cómo habla de nosotros, pero si va a mejorar la economía, es lo que queremos. Desde Arizona nos ha atendido la periodista independiente, trabajó antes para medios no independientes, para Telemundo y para NBC, Carmen Márquez. Arizona, que como hemos escuchado, ha dejado de ser un estado bisagra. Se ha cerrado esa bisagra porque todos los ha ganado Donald Trump. Carmen Márquez, mil gracias por quedarte despierta para charlar un rato con nosotros. Cuídate. Un gusto para mí. Javier del Pino, Marc Bassett, buen día. Hasta luego. Gracias.
Ser Podcast. Marilou se fait des aéroplanes en repliant des dépliants d'agences de voyage, genre Cook, où l'on peut voir des pin-up. Esta música, Marc, la has escogido tú, así que dime qué es. Serge Gainsbourg, el gran cantante, compositor francés. Aeroplanos se titula la canción. ¿Tú alguna vez has viajado en un avión privado? No. ¿Para algún nunca. reportaje? Para algún... Nunca he viajado. Yo tampoco. Esta semana un diario de información medioambiental publicaba un artículo donde, después de analizar 25.000 aviones privados y sus casi 19 millones de vuelos individuales entre el 2019 y el 2023, concluyen los investigadores con estas muestras que casi la mitad de esos viajes eran para recorrer distancias de menos de 500 kilómetros. Pero había un dato, no es mayoritario, pero sí que llama la atención: casi 1 millón de esos vuelos fueron usados para trayectos de 50 kilómetros, un trayecto que casi se puede hacer en bicicleta. Hace unos meses todos, bueno, ya he exagerado un poco con lo de la bici, pero casi. Hace unos meses todos recordarán las noticias de Taylor Swift viajando en jet privado, que generaron mucha controversia por el gasto energético que supone ese uso individualizado de este tipo de vuelos. Y cuando los ciudadanos, nosotros, a los que muchas veces se nos responsabiliza de forma individual para frenar el calentamiento global, cuando ven este tipo de cosas, es normal que les suceda que en vez de hacer un esfuerzo ingente por coger otros medios de transporte, pues opten por seguir tomando aviones porque sienten que no pueden tampoco escoger otra cosa, o que, bueno, hay gente que lo hace todavía peor porque coge un avión privado para 50 kilómetros. De hecho, Marc, ahora que estás en Berlín, creo que hemos hablado mucho sobre cómo la eficiencia ferroviaria deja mucho que desear para tener una movilidad mucho más sostenible en Europa, ¿no? Sí, Javier, creo que te lo conté una vez, que Berlín-Viena, 9 horas, 680 kilómetros, Barcelona-Madrid, 620 kilómetros, menos de 3 horas. Vas en avión de Berlín a Viena, es 1 hora y cuarto, ¿no? Y en tren, 9 horas en tren. Entonces, bueno, esto ya lo dice todo. Y esto ocurre también, cuando estaba en Francia me ocurrió también. Quería ir a Barcelona en tren y no solo era más tiempo, sino que era más caro ir en tren que ir en avión, ¿no? Y bueno, esto creo que no por ahora. Bueno, el tema es el avión privado, y hay algo que, bueno, hay varias cifras que llaman la atención en este informe que mencionabas, ¿no? El Guardian, el diario británico, destacaba, por ejemplo, que en el 2023 el total de emisiones de los aviones privados era superior a las emisiones de toda la población de Tanzania durante un año, ¿no? Solo los aviones privados. Hay un componente muy real en este debate, que es el de que estos aparatos contaminan, y contaminan mucho, pero también hay un componente simbólico, ¿no? Y vuelvo a Francia, el movimiento de los chalecos amarillos hace unos años, aquellas protestas que hubo en la Francia de las pequeñas ciudades y la Francia rural, iba precisamente de eso, de cambio climático. Era la clase trabajadora que no quería pagar más impuestos por el diésel, ¿no? Y hay un debate sobre el reparto de la carga social del cambio climático. ¿Quién va a pagar por el cambio climático, ¿no? Los franceses que viven en un pueblo y tienen que coger el coche, la camioneta cada día para ir a trabajar, y les suben el diésel, mientras hay estos jets privados que contaminan de esta manera enorme, ¿no? Y esto yo creo que es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo, es quién debe cargar con la reducción de emisiones que provocan, que aceleran el cambio climático. ¿Quién debe pagar por el cambio climático? Una buena manera de plantearlo, y para hablar de este tema nos escucha desde Barcelona Valentina Rafio, que es periodista especializada en ciencia, en medio ambiente y salud en el Periódico de Cataluña. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Yo a estas horas de un domingo solo me despierto para hablar de Taylor Swift y el planeta. Exacto. Bueno, Taylor Swift y más gente, ¿no? Y recuerdo que el tenista Andy Roddick, por ejemplo, en el sentido contrario, él anunció que nunca más cogería un avión privado por este tipo de cosas, ¿no? No sé si te consta que haya más celebrities que han anunciado algo similar. Bueno, el movimiento que vemos es un poco contrario. En los últimos años son cada vez más las celebridades, desde las Kardashian hasta los futbolistas, que presumen abiertamente de cojo mi jet privado para ir a merendar.
lo cual con razón pues desata un poco la rabia de la gente, y son muchos los que dicen, oye, ya que vas a contaminar de manera descarada, al menos ten un poco de vergüenza y no lo anuncies con esta alegría. No, el descaro forma parte también de las stories. Oye, ¿y qué pasa? ¿Que ha bajado mucho lo que cuesta alquilar un avión privado, o es que hay más ricos ahora que antes? Pues me encantaría saberlo. Lo que pasa es que yo no soy lo suficientemente rica para acceder a este tipo de servicios ni para estar al tanto de la modificación de las tarifas. Lo que sí sabemos, según lo que nos indican diferentes estudios y lo que nos dicen los registros, es que por un lado ha aumentado el número de recorridos en jets privados, es decir, los trayectos realizados desde la pandemia hacia adelante. Ahora, digamos, los ricos viajan más en este transporte que anteriormente, y también se ha detectado un aumento en el número en la cantidad de emisiones generadas con cada uno de estos trayectos. De hecho, se calcula que ha habido más o menos un aumento del 50% de las emisiones de dióxido de carbono asociadas a los jets privados, lo que significa que el problema ha ido a más. Ahora, no sé si esto lo podemos atribuir a un cambio en las tarifas, o simplemente que tenemos más ricos, o que por lo que sea, pues han decidido que este es su medio de transporte preferente ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Aquí desde Berlín, Valentina. ¿Qué tal? ¿Qué medidas están sobre la mesa para reducir el impacto medioambiental de estos vuelos privados? ¿Se habla de prohibirlos, de imponerles una supertasa? Porque esto, claro, la pregunta es si esto se puede hacer a escala nacional o hay que realmente tomar decisiones europeas o globales. Desde un punto de vista de negocios, podría argumentarse que si lo hace un solo país se dispara al pie, porque los ricos no van a ir a este país a hacer negocios, ¿no? ¿Qué soluciones hay a este problema? Pues mira, es una pregunta muy interesante, y empezaré contestándola diciendo, marcando la línea muy clara entre qué medidas se proponen para el sector de la aviación en general y qué se propone concretamente para los jets privados. Ahora voy a hablar solo de qué se habla de los jets privados. Todo lo que es las emisiones o el impacto alrededor de los jets privados, que también se conoce como la huella de lujo, es algo que están empezando a denunciar los activistas, los diferentes colectivos medioambientales en los últimos años. Sobre todo porque resulta tremendamente injusto, ¿no?, que una parte tan pequeña de la población genere una huella de carbono tan grande. Entonces, en los últimos años los activistas han denunciado esto. Por ejemplo, se han colado en aeródromos y han tirado pintura a jets privados. Número 1, para concienciar a la población, y número 2, para reclamar medidas. Las medidas que reclaman van desde, por supuesto, la prohibición de jets privados hasta crear un impuesto específico para este tipo de medios de transporte. Es decir, crear, digamos, un impuesto que por cada trayecto que se realice o cada cantidad de emisiones generada, después los ricos o los propietarios de estos jets tengan que pagar una cantidad de dinero que a su vez se utilice para impulsar medidas de transición ecológica. Esta es una de las muchísimas medidas que han puesto los ecologistas sobre la mesa y que están reclamando. Lo que pasa es que por ahora está un poco en el plano de las peticiones sociales. Todavía no se ha materializado en nada, y va a ser muy complicado materializar porque, como bien dices, es un poco pugna entre países, ¿no? No tiene sentido pues que España prohíba los jets privados si Francia, que está justo al lado, pues sigue permitiéndolos con total impunidad. Y esto, Valentina, nos escandaliza porque los responsables son personas que es fácil que te caigan mal, los súper ricos, o es realmente una nimiedad en el mundo de la contaminación climática comparado con, yo qué sé, la fabricación de coches. Yo creo que el tema de los jets privados y en general la huella del lujo, porque hablo de jets privados, pero también de yates, también hablo de, no sé si la habéis visto, la típica imagen de las Kardashian que para una fiesta de cumpleaños pues decoran toda su casa con un montón de cosas que tú sabes que al cabo de 3 horas van a tener que desechar. Toda esa huella asociada al estilo de vida de los súper ricos es algo que nos enfada como sociedad, porque estamos en un momento en el que vemos que la crisis climática es cada vez más grave y avanza de forma cada vez más
acelerada. Y también vemos que a los ciudadanos de a pie de calle nos reclaman que tomemos medidas para hacer frente a esto. Es decir, a nosotros nos piden que no entremos con un coche súper contaminante al centro de Barcelona. Entonces, que a ti te pidan eso y luego a los súper ricos les permitan viajar en jet privado o en yate, pues es algo que con razón enfada. Ahora bien, si ponemos en perspectiva las cifras, el sector de la aviación en su conjunto, no hablo solo de jets privados, sino de todos los vuelos, contamina entre un 1, un 2 o un 3% de las emisiones globales, dependiendo un poco de la cifra que cojas. Esto si lo comparas, por ejemplo, con con las emisiones del sector de la ganadería o de la agricultura, que todo el sector de la agroindustria son un 20%, pues la cifra no es bastante distinta. Lo que pasa es que simbólicamente enfada, porque comemos todos, pero viajar pues es un lujo que depende de las posibilidades de cada uno. Está muy bien explicado. Desde Barcelona nos atendió Valentina Rafio, que es periodista especializada en ciencia, en medio ambiente y en salud, en el Periódico de Cataluña. Mil gracias, Valentina. Puedes volver a la cama si quieres. Sí. La misión está cumplida. Gracias, compañeros. Que vaya bien. Venga, un abrazo. Adiós. Fly baby fly, Marc. Fly baby fly, vuela baby vuela, de Hike Llamas. Hasta la semana que viene desde Berlín, Marc, cuídate mucho. Gracias, Javier. Un abrazo. The public are grieving as they head for the door. Look, they're up and they're leaving back to where they were before. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.